Esto ya está aquí. ¿Listo? Están todos, no hay ningún problema con que realicemos la grabación de la clase, ¿cierto que no? Si alguno tiene inconveniente, me comentan ahí por el chat. ¿Listo? Por favor. Listo, ya está grabando, entonces todos parece que estuvieron de acuerdo, entonces estamos bien en este sentido. ¿Listo? ¿Están viendo algo diferente en la pantalla? Contéstenme, ahí toca por el audio porque no estoy mirando el chat. ¿Están viendo algo diferente o están viendo todo normal? Normal. Profe, todo está normal. Normal. Ah, listo, gracias. Voy a ver entonces cómo, que es que eso es una... A ver si me doy mañas porque por eso me gusta más el Zoom. En ese sentido, el Zoom es más fácil de manejar y me resulta mucho más fácil compartirles mi pantalla. Que aquí con este Meet, que no me he podido dar mañas porque aquí me dice que ya les estoy mostrando supuestamente mi pantalla, pero ustedes me dicen que no. Espérenme un momentico. Contéstenme, por favor. ¿Están viendo algo diferente o están viendo lo mismo? Lo mismo. Lo mismo. Gracias. Y ahora están viendo, ahora sí deben estar viendo mi pantalla, ¿o no? ¿Y ahora sí se ve algo diferente o no? Sí, se ve, se ve. Sí, ahora es diferente. Casi que no, casi que no, pero lo logré. Gracias. Listo. Vamos entonces aquí rápidamente. Están viendo la presentación de PowerPoint, ¿cierto que sí? Sí, señor. Gracias. Entonces, rápidamente, quiero que vean dos ejemplos que voy a leer así muy rápidamente para que vean más o menos qué era lo que quería con las cartas y para que vean cómo, porque ambos textos están hablando de una misma persona y quiero que vean cómo hablan de esa persona. Este que tienen acá son dos fragmentos de la segunda carta de relación escrita por este señor que está aquí en la foto, que es Hernando Cortés, que fue el conquistador de México, de lo que hoy conocemos como México, que en esa época le pusieron el nombre de Nueva España. ¿Sí? Entonces él escribe en su carta de relación en la que le cuenta al rey todo lo que hizo en territorio mexicano y en otros territorios del Caribe. Dice, y dije asimismo que tenía noticia de un gran señor que se llamaba Mutezuma, que los naturales de esta tierra me habían dicho que en ella había, que estaba, según ellos señalaban las jornadas, hasta 90 o 100 leguas de la costa y puerto donde yo desembarqué. Está contando aquí Cortés que los indiecitos le dijeron que a tal distancia, exactamente de 100 leguas más o menos, que a 100 leguas de la costa donde llegó Cortés había un señor llamado Mutezuma. ¿Sí? Más adelante dice, y dejé toda aquella provincia de Sempoal y toda la sierra comercana a la villa, me perdí. Ya, que serán hasta 50,000 hombres de guerra y 50 villas y fortalezas
muy seguros y pacíficos, por ciertos y leales vasallos de vuestra majestad. O que aquí Cortés describe con cuánta gente salió. Salió con aproximadamente 50,000 personas, pero no cualquiera 50,000 personas, mujeres y niños, no. Salió con 50,000 hombres de guerra. Es decir, salió con 50,000 soldados. Imagínense ustedes ese grupo tan inmenso de 50,000 soldados. Salió de esta provincia de Zempoal en la que estaba, que todavía tiene el mismo nombre, que es una provincia ya de la costa de México. Porque ellos eran súbditos de aquel señor Mutezuma, y según fue informado, lo era por fuerza y de poco tiempo acá. Según Cortés dice en su segunda carta de relación, este señor Mutezuma era el señor, digamos, el rey de estos indígenas, pero que supuestamente lo había hecho a la fuerza. Dice ahí, según fue informado, lo era por fuerza. Según dice Cortés, le cuenta Cortés al rey, ese tal Mutezuma había adquirido el poder por la fuerza, supuestamente. Y como por mí tuvieron noticias de vuestra alteza y de su muy grande y real poder, dijeron que querían ser vasallos de vuestra majestad y mis amigos. El discurso que maneja Cortés es muy chistoso. Ellos dicen que como yo les hablé del rey, entonces ellos quieren hacerse amigos del rey, ellos quieren hacerse súbditos del rey de España. La verdad que es muy gracioso lo que hace Cortés, porque eso es, bueno, no voy a decir si es verdad o mentira, dejémoslo ahí hasta ahí de ese tamaño, pero que les quede claro que lo que está diciendo aquí Cortés es que supuestamente los indígenas quieren voluntariamente recibir al rey, quieren voluntariamente recibirlo a Cortés. Supuestamente, y sigo leyendo, y me rogaban que los defendiese de aquel grande señor que los tenía por fuerza y tiranía y que les tomaba a sus hijos para matarlos y sacrificar a sus ídolos. Vean lo que está diciendo. Según Cortés, este rey Mutezuma es un tirano y todo lo hace por la fuerza y todo lo hace por las malas. Esa es la carta que Cortés le manda al rey. Dice, me dijeron que allí había un señor llamado Mutezuma, que era el rey y que era una porquería, que era muy malo, que mataba a los niños para hacer sacrificios y no sé qué más vainas. Ese es el discurso que maneja Cortés. Vamos a pasar al discurso de este señor, que está aquí en la foto, que es el fray Bartolomé de las Casas, que es probablemente el evangelizador más conocido de todo este asunto de la literatura de descubrimiento y conquista. Este señor, miren lo que dice, todo lo contrario, que este texto es más cortico. De Cholula caminaron hacia México, México refiriéndose al centro del país, a lo que hoy se conoce como Ciudad de México, y enviándoles el gran rey Moctezuma millares de presentes y señores y gentes y fiestas al camino, y a la entrada de la calzada de México, que es a 2 leguas, envióles a su mismo hermano acompañado de muchos grandes señores y grandes presentes de oro y plata y ropas. Vean nomás ya el gran cambio que hay aquí en el discurso. El fray Bartolomé de las Casas cuenta que Moctezuma, que es con el nombre con el que lo conocemos hoy en día, que era el emperador de los mexicas, que estaban asentados en la ciudad de Tenochtitlán, los recibe a Cortés y a todos los españoles con fiesta, con regalos, con bailes. Ahí dice, grandes presentes de oro y plata y ropas. Y sigue diciendo, y a la entrada de la ciudad, saliendo él mismo, dice ahí, él mismo, en persona en unas andas de oro con toda su gran corte a recibirlos y acompañándolos hasta los palacios en que los había mandado aposentar. El fray Bartolomé de las Casas cuenta que Moctezuma salió a recibir a los españoles y a llevarlos a los palacios donde los iba a hospedar, donde los iba a recibir. ¿Sí? Vean ya nomás, falta toda la última parte que es la más dura, ¿no? Pero ya vean la gran diferencia que hay entre los dos discursos. ¿Sí? Cortés le dice al rey que Moctezuma es malo, que es mala persona, que tortura a sus indígenas. Y el fray Bartolomé de las Casas cuenta que Moctezuma recibe a los españoles con regalos, con ropa, con mucho oro, con mucha plata. Vean ya nomás la diferencia. Y lo que cuenta al final, que es lo más impresionante, dice: aquel mismo día, según me dijeron algunos de los que allí se hallaron, con cierta disimulación, estando seguro, prendieron al gran rey Moctezuma y pusieron 80 hombres que le guardasen, y después echaronlo en grillos. Es decir, una vez que Moctezuma los recibió a Cortés y a todos los conquistadores y los soldados que iban con él,
que ojo que eran 50.000 personas, porque el mismo eran 50.000 personas, los recibe, los aloja en sus palacios y ellos cuando dice lo prenden, no quiere decir que lo hayan prendido a pata o que le hayan prendido candela, sino que lo agarraron, lo tomaron cautivo y echaronlo en grillos, quiere decir le pusieron grilletes, le pusieron cadenas en sus pies para que no se escapara y pusieron 80 hombres para que lo vigilaran, ¿sí? No voy a decir acá cuál de las dos versiones es históricamente correcta porque ustedes pueden buscar en internet la historia de Moctezuma y ver cuál de los dos está diciendo la verdad. Mi preocupación aquí no es histórica, mi preocupación es literaria, que ustedes vean la diferencia tan grande que había en el discurso, ¿no? El ejemplo de lo que yo les decía, Cortés estaba convencido o tenía la idea de que él tenía que ir a salvar a los indiecitos de este Moctezuma que era tan malo. Y por otro lado, Fray Bartolomé de las Casas dice, a esta pobre gente la están torturando, esta pobre gente es inocente, es una buena gente y la están torturando y le están haciendo cosas muy feas. ¿Listo? Más o menos eso era lo que quería que vieran de la literatura de descubrimiento y conquista, estos dos ejemplos. Vamos a ver por aquí hasta ahora, hasta aquí por el momento. Y entonces, pues para que vean más o menos que los que mandaron el trabajo, la mayoría lo hicieron bastante bien, porque siguieron ese discurso que les acabo de mostrar, lo hicieron muy bien. ¿Sí? Hicieron muy bien ese ejercicio de cómo, hablando como conquistador, los profesores consideran que es su derecho mandar un montón de trabajo a los estudiantes, al igual que Cortés cree que tiene derecho a matar a Moctezuma. ¿Sí? Y como por otro lado los estudiantes dicen, no, pero están tratándonos muy mal y no sé qué más, nos están mandando muchos trabajos, no consideran, es igual a lo que hace el Fray Bartolomé de las Casas, tratando de defender, de ver que los profesores estamos abusando de ustedes supuestamente. Entonces, la mayoría de los que enviaron los trabajos, que les repito, fueron muy poquitos, los que enviaron el trabajo lo hicieron muy bien. Entonces, se los agradezco porque lo hicieron muy bien. Es un muy buen trabajo. ¿Listo? Es un muy buen trabajo de los que lo enviaron y se los agradezco mucho. Ahora, en ese mismo sentido, ya está hecha la explicación. Ya les mostré dos ejemplos, aparte del de la clase pasada, entonces aquí tenemos otros dos ejemplos. Todavía recibo ese trabajo, ¿listo? Para todos, para los que están aquí en vivo, como para los que vean este video más adelante de la clase. Estoy recibiendo todavía ese trabajo, ¿listo? Estoy recibiendo todavía el ejercicio de las cartas. Ese y cualquiera de los anteriores. Obviamente, por justicia con los que lo entregaron a tiempo, no va a tener la misma nota, no va a tener el mismo reconocimiento, ¿sí? No va a valer lo mismo, pero yo lo estoy recibiendo, les recuerdo, me lo pueden enviar por Facebook, como lo han hecho antes con otros trabajos, lo pueden mandar a mi correo institucional, que ya lo he compartido varias veces, o lo pueden subir a la plataforma, ¿listo? Muy a propósito de la plataforma, a los que lo subieron, ayer revisé por última vez, si lo subieron después, pues obviamente no van a encontrar correcciones. Ayer revisé por última vez la plataforma, ahí les dejé la nota. ¿Listo? Ahí les dejé las correcciones, la retroalimentación y la nota de su trabajo, pues para que vayan ustedes mismos también llevando cuentas de qué notas tienen. ¿Listo? Pues ahí están las notas para que las vayan revisando en la plataforma. Cuéntame, Estefanía. ¿Y los que enviamos el trabajo al correo institucional también tuvieron corrección? Estoy en ese trabajo de estarlos corrigiendo y de estarlos devolviendo, ¿listo? Porque por ahí me demoro un poquito más, porque me toca descargarlos, mirarlos y luego escribir y contestarles, entonces por ahí me demoro un poquito más, pero sí, también les voy a contestar con las correcciones y con la nota, ¿listo? No se preocupen. Tengan un triste paciencia, pero pues igual por ahí también les voy mandando correcciones, ¿vale? Listo. Entonces dejamos hasta ahí el asunto de la literatura de descubrimiento y conquista. Después de esto, llega el momento de la colonia, que es cuando ya se empiezan a establecer la fundación de ciudades, empieza el surgimiento de los criollos, que son procesos que ya hemos hablado antes en clase e incluso el año pasado. El año pasado hablamos exclusivamente de Colombia, ahora vamos a hablar de Latinoamérica en general. El proceso latinoamericano en general fue muy diferente al proceso colombiano, porque las colonias que se conformaron en las otras colonias europeas siguió un proceso
casi españolizante podría ser la palabra. Es decir, en las colonias en Nueva España, lo que les repito, se conoce como México, en el Perú, en Centroamérica, de hecho, en partes que hoy no son de habla hispana, como estamos hablando, por ejemplo, de la Florida, en Estados Unidos, la Florida hace 400, mentiras, 400 es muy poquito, hace 500 años, 450 años más o menos, era colonia española. Ahí había asentados españoles, en lo que hoy es Florida, Estados Unidos, en esa época había españoles. Lo mismo en lo que se conoce como Texas, Nuevo México, en todas estas partes del sur de lo que hoy son los Estados Unidos, en esa época estaban bajo el dominio español. Entonces, en todas estas partes, lo que hicieron los escritores fue simplemente repetir lo que se estaba haciendo en España. A diferencia de Colombia, donde se construyó una literatura particular, sí, que vimos el ejemplo del Carnero y cosas por el estilo, que se habló mucho del chisme, que fue el origen de la Crónica Roja y cosas por el estilo. En el resto de Latinoamérica, lo único que hicieron fue copiarse de lo que estaban haciendo en España. ¿Qué era lo que estaban haciendo en España y qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver si me doy mañas de compartir otra vez. Creo que sí. Lo que sigue, que es el barroco latinoamericano. El barroco latinoamericano es uno de mis temas preferidos para trabajar con estudiantes por esta cosita que dice aquí abajo. Yo creo que aquí con esto puedo rayar. Y así. Esto sí están viendo el lásercito, ¿cierto que sí? ¿Me contestan, por favor? Sí, profe. Gracias. Para saber que sí están viendo, porque necesito que vean ciertas cosas que voy a señalar con este puntero, ¿listo? Entonces les decía, me causa mucha gracia trabajar esto con mis estudiantes porque el barroco, la intención principal, a nivel literario al menos, también funciona a nivel arquitectónico, es hacer difícil algo fácil. Eso es muy divertido de hacer porque es algo que debería ser muy simple, llenarlo de muchas cosas de modo tal que se vuelva difícil. ¿Cómo podemos hacer difícil lo fácil? Primero, exagerando. Esa es la característica principal del barroco. En literatura, en arquitectura, en pintura, en todas las artes, el barroco es exagerado, tiene muchísimas cosas. Entonces, como dice aquí en la presentación, abundan los adornos, las palabras altisonantes, ¿sí? Por palabras altisonantes me refiero a las palabras rebuscadas, así súper extrañas, así súper elegantes, que nadie usa en el vocabulario coloquial, que nadie usa esas palabras porque son súper raras, que solo usan los viejitos y nosotros los profesores. Eso es una palabra altisonante. Y abundan, o sea, es todo lo que hablan, lo hablan con esas palabras extrañas, ¿sí? Bueno, es exageración, entonces abundan las exageraciones, y como la idea es llenar las cosas, hacer difícil algo fácil, abundan las descripciones detalladísimas. ¿Sí? Si durante la literatura de descubrimiento y conquista había una descripción detallada de cómo era la naturaleza, de cómo eran los indios, de cómo era la cultura, en el barroco se dan garra, o sea, la descripción es muchísimo más compleja. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de una obra de teatro que fue uno de los géneros que más se trabajó en la época, en el barroco, escrito por Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón era español, sin embargo, gran parte de su obra fue escrita en colonias europeas en América. ¿Sí? Entonces, vean, por ejemplo, bueno, aquí están los personajes de la obra, acto primero, escena primera. Vean nomás aquí, en este diálogo de Hernando, cómo habla esta persona. ¿Listo? Dice: diestras pudieras decir en la herida del pedir, que es su primera intención. Cifras si has advertido en la de mejor sujeto, toda la gala en el peto, toda la gracia en el pido. Tanto la intención cruel solo a este fin enderezan, que si el Padre Nuestro rezan, es porque piden con él. ¿Quién habla así? Nadie habla así. Nadie habla así. Eso es lo que hace el barroco. ¿Sí? Vea que en estos diálogos riman. Decir rima con pedir, ¿sí? Advertido rima con pido, sujeto rima con peto.
rima. ¿Quién habla rimando? Nadie. Nadie. Eso es lo que hace el barroco, hacer una conversación común y corriente, volverla extremadamente complicada, volverla difícil. Eso es lo que hace el barroco, llenar eso. Vean, por ejemplo, acá en el cífrase, que es una manera, un arcaísmo, nadie habla así. Nosotros en el presente, por lo general, hablamos al revés. Ponemos el pronombre reflejo se antes del verbo, ¿sí? Él se acuesta temprano, ¿sí? Él se enoja ella se enoja por cualquier cosa. Uno pone el se antes del verbo. Para que sea más complicado, esta gente utiliza esa forma arcaica del pronombre reflejo y lo pone al final. Entonces no es él se acuesta temprano, sino él acuéstase temprano. No es ella se enoja por todo, sino ella enójase por todo. Esto hace parte, es una marca clarita del barroco porque nadie habla así. Eso es muy complicado, es muy enredado y esa es la intención principal del barroco. ¿Listo? Exagerar, llenar de adornos. El hecho de que rime es un adorno innecesario. Repito, nadie habla así. Entonces, eso hace parte del barroco. Pasamos a las últimas dos, son tres cositas básicas del barroco. Y es que el barroco latinoamericano, a diferencia del barroco español, mezcla palabras españolas con palabras de origen americano, ¿sí? Vean, por ejemplo, al final del diálogo que les acabo de leer de este personaje que se llama Hernando, dice: hoy a la mozuela roja que en nuestra esquina verás, dije al pasar, ¿cómo estás? Y respondió, para aloja. ¿Mm? Esta expresión para aloja, con la que termina su diálogo, es muy coloquial, ¿sí? Quiere decir que está para guardarse, que está muy cansada y que se quiere acostar. Eso es lo que quiere decir. Pero es una expresión muy coloquial. Mezclan las dos palabras. Eso que es algo que solo pasa en el barroco latinoamericano. En el barroco español eso no pasa. En el barroco latinoamericano, entonces, utilizan los nombres de las frutas como tal. Que digamos que los españoles y otros colonizadores le pusieron nombre a las frutas, ¿sí? Sin embargo, en el barroco no utilizan el nombre que pusieron los españoles, sino el nombre tradicional. Vean, por ejemplo, la palabra aguacate es una palabra de origen náhuatl, ¿sí? Que es originaria de lo que hablaban los nativos allá en México, es aguacate. Los españoles le pusieron a esa fruta palta. El nombre que le dan los españoles al aguacate es palta. Si alguna vez por error o por alguna coincidencia ven ustedes un programa de recetas, qué sé yo, alguna carajada así, Argentina, por ejemplo. En Argentina no le dicen aguacate al aguacate, le dicen palta, porque es herencia de esa nueva palabra que eran los españoles. La literatura del barroco mezcla esas dos, ¿sí? No le llama palta como le llamarían los españoles, sino que le llama aguacate, y así con muchas otras palabras, ¿listo? Entonces mezcla las dos cositas, mezcla lo formal con lo coloquial. Y por último, y esta obra que estamos viendo como ejemplo es probablemente el mejor ejemplo de ello, en el barroco trata de hacer no solo difícil lo fácil, sino trata de hacer bonito lo feo, ¿sí? Busca que las cosas desagradables, como dice acá, la pobreza, la miseria o lo feo, sean embellecidas a través del lenguaje. Vean, por ejemplo, acá, en de otro personaje le contesta, están hablando de un problema personal que tiene un personaje que quiere matar a otro personaje y dice: yo que en la africana tierra tantos moros he vencido, yo que por mi espada he sido el asombro de la guerra, yo que en tan diversas partes fijé, a pesar del pagano y el hereje, con mi mano católicos estandartes. Vean esta cantidad, eso es un mini poema ahí en ese diálogo, absurdo, repito, es muy complicado, es innecesario hablar con esa rima, porque aquí la rima es muy rigurosa, ¿sí? Tierra rima con guerra, vencido rima con sido, partes con estandartes, en fin, eso es innecesario. Vean que está hablando de la guerra. Está hablando de que este personaje mató a muchos
negros en África. Dice, cuando dice yo en la africana tierra, tantos moros he vencido, ¿sí? Mató mucha gente en África. Cuando dice, yo que en tan diversas partes fijé, a pesar del pagano y el hereje, con mi mano católicos estandartes, quiere decir que viajó a Medio Oriente a matar musulmanes para llevar supuestamente la fe verdadera, que es la del catolicismo, ¿sí? Son cosas horribles. Las cruzadas, las invasiones musulmanas en la península ibérica, son cosas que fueron muy sangrientas. Son cosas que nadie debería estar orgulloso de haber matado un poco de moros en África, de haber matado un poco de musulmanes en Arabia. Nadie debería estar orgulloso de eso. Sin embargo, él trata de hacer algo muy feo, algo muy bonito, lo embellece a través del lenguaje, como dice aquí en esta palabrita. Trata algo feo, embellecer el lenguaje, ¿sí? Es más o menos como la excusa que dan ustedes cuando les preguntan que por qué perdieron una asignatura. Ustedes cuando pierden alguna asignatura les preguntan, ay, ¿usted por qué perdió lengua castellana? Ustedes nunca dicen, no, es que no presenté los trabajos, es que no hice la tarea, es que no repasé para la evaluación. No, ustedes nunca dicen eso. Ustedes lo que dicen es, es que el profesor me tiene entre ojos, ay, no, eso no se preocupe que igual todo el mundo perdió esa asignatura, es que el cucho es fastidioso, ¿sí ven? Es exactamente lo mismo. Ustedes están utilizando una herramienta del barroco cuando hacen eso, es embellecer por medio del lenguaje algo feo, ¿sí? Porque no es necesariamente decir mentiras, es simplemente hacer con el lenguaje algo, esconder en el lenguaje algo malo. Entonces, en vez de asumir que son unos vagos, no ustedes, no digo, en el ejemplo, otro noveno de otro país que no entrega trabajos, ya sea presenciales o virtuales, no entregan trabajos, otra gente. Entonces, no admiten que no entregan las vainas, sino que por medio del lenguaje tratan de cambiar la percepción de sus papás. ¿Sí ven? Es eso, es exactamente lo mismo, tratar de hacer bonito algo feo, tratar de hacer bonito algo malo, algo que está mal hecho. Eso es una herramienta principal del barroco. ¿Listo? Son esas tres cositas. Exagerar, 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 por un lado. Segundo, mezclar palabras formales con palabras coloquiales. Predomina lo formal, predomina lo elegante, pero de vez en cuando hay palabritas coloquiales, eso es lo segundo. Y lo tercero, tratar de hacer bonito algo feo por medio del lenguaje. Esas son las tres características principales del barroco latinoamericano, que son las que vamos a trabajar aquí. ¿Listo? Antes de pasar a mi parte favorita de la clase, ¿alguno o alguna tiene alguna pregunta respecto a estas tres características? Tomaré su silencio como un todo bien, vamos bien. Igual más adelante, yo siempre insisto en lo mismo, cuando empiezan a hacer el trabajo es que les salen las preguntas. Entonces, les repito, cualquier pregunta que tengan más adelante, me la pueden hacer en Facebook, puede ser, y aquí les puedo contestar, digamos que más inmediatamente. ¿Listo? Bueno, esperen a ver, yo miro una cosa. Listo. Bueno, ya para terminar, era únicamente esto, la clase muy cortica, para ya dejar de fregarles la vida, ya hablé yo todo lo que tenía que hablar, ahora les toca a ustedes, tal cual como en clase presencial. Les voy a explicar, digamos, más o menos la tarea. Sí, señor, sí, señora. La tarea. ¿Qué es lo que van a hacer? Como les decía hace un momentico, una de las principales, no la principal, pero una de las principales formas de escribir, una de los principales géneros literarios que se manejó en el barroco fue el género dramático, es decir, el teatro, como vieron ahí en el ejemplo que trabajamos. ¿Listo? El otro fue el soneto, que también se trabajó muy fuertemente. Estuvo el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, estuvo Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Pero pues eso
ese trabajo con el soneto preferí dejarlo por fuera esta vez y vamos a inclinarnos más bien por el género dramático. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya. Van a rezar, muy simple. Vean lo que estoy escribiendo. Me imagino que están viendo lo que estoy escribiendo. No, cuyos. Uy, no, profe, todo eso no. No, profe, Oh, bajen bueno. un poquito. ¿Por qué Estoy eso? escribiendo esto, pero es muy fácil. Profe, no, Y tenemos la obviamente, tarea y nos manda más. Sí, profe, bájenle. sí, yo les dejo una tarea cada 15 días. Pero la pone muy larga, profe. Muy larga. Muy larga. Es exactamente lo mismo que les habría puesto de taller si estuviéramos en el colegio. Y Yo no habría prefiero sido hacer algo para de 15 teatro que días, hacer habría una sido... obra de teatro, profe. No, profe, Ojo, porque no es... no. Déjenme, como siempre, déjenme terminar de escribir y les explico, ¿listo? Porque no quiero que actúen ni nada. Déjenme, primero escribo y ya les explico. Sígalos Ah, bueno, nomás. Listo. Ojo, cuando digo realizar una obra de teatro cuyos personajes sean los miembros de su familia, no quiere decir que, bueno, se van a sentar en familia y van a practicar y se van a grabar. No, lo único que tienen que hacer es escribir. Así como está acá, vean, que están los personajes, bueno, el título de la obra y el autor, que son ustedes, los personajes, que son los miembros de su familia, y simplemente escribir un día o medio día, unas horas, de cómo es la vida de ustedes en medio de esta cuarentena, que es muy diferente, obviamente, a la vida cotidiana. ¿Listo? Eso es todo. No se demoran nada. Así tal cual. Entonces aquí ponen ya no Hernando, sino Estefanía. Y habla algo Estefanía. Y entonces aquí ya no ponen García, sino Karen Eliana. Habla la hermana de Estefanía. ¿Sí ven? Es eso, no más. Contar cómo es su realidad ahora en medio de la cuarentena, como decía acá, la nueva realidad en medio de la cuarentena. Y siguiendo las características del barroco latinoamericano. Es decir, Estefanía, por poner un ejemplo, no le va a decir a su hermana Karen Eliana, ¿qué hubo, China? ¿Qué anda haciendo? No, porque les repito que el barroco latinoamericano tiene muchos adornos, entonces habla con palabras altisonantes, entonces no le va a decir, ¿qué hubo, mana? ¿Qué anda haciendo? No, le va a decir, buenos días, queridísima hermana mía, la luz de todos mis días, la que yo más quiero y con la que... Obviamente no tal cual como le estoy diciendo yo, porque es no, profe, demasiado. no son Ahí sí poetas. sería mucho trabajo, ¿listo? Pero eso, utilizando esas palabras altisonantes y todo eso, ¿listo? Y lo mismo, repito la característica, mezclando de vez en cuando palabritas coloquiales, porque el barroco es una mezcla de culturas, ¿sí? Y lo mismo, esta situación es muy estresante para todos, para todos. ¿Mm? La idea es que ustedes a través del lenguaje, esta cosa tan estresante, traten de embellecerla, ¿listo? Le repito, no es decir mentiras, no es decir, ay, qué feliz estoy con la que me dejen clase, que me dejen talleres de clase virtual y con no poder salir de mi casa, porque eso sería mentira. Es embellecer eso, ¿sí? Hablar de esa cosa de una manera tan adornada, tan llena de palabras elegantes, que así sea fea, suene bonito. ¿Sí? Tratar de verle el lado positivo a esas cosas feas, por ejemplo. Esa es una manera de embellecer las cosas a través del lenguaje. ¿Sí? Entonces decir, bueno, al menos en esta cuarentena me puedo trasnochar viendo y compartiendo memes hasta las 3 de la mañana, que antes no podía hacerlo. ¿Sí? Me puedo bañar día de por medio, una cosa así. ¿Sí? Es a través del lenguaje embellecer algo estresante, como la cuarentena. ¿Listo? Esa es la tarea. Ahí la tienen ahí para que la vean. Ahí la dejo un momentico. Esa es, ¿listo? Les repito, no estoy esperando que hagan pues otra vez los favores del mundo de Juan Ruiz de Alarcón, es decir, no necesito que rime, como acá no necesito que rime, ¿sí? ¿Sí? No necesito que sea perfecto,
Profe, sino vale que intentarlo, ¿no? sigan simplemente. Señor. Que vale intentarlo. Exacto, claro que sí, lo que yo valoro es eso, que hagan el esfuerzo de utilizar las características, así como hicieron con las cartas, que estuvieron muy bien, ¿sí? Sí, ahí tienen correcciones y todo eso, pero les valoro que estuvo muy bien porque utilizaron las características, ¿listo? Entonces no estoy esperando que me escriban 10 hojas de obra de teatro, no, con que cada personaje, cada miembro de su familia hable 2, 3 veces máximo es suficiente, porque con eso ustedes alcanzan a utilizar todas las características. Ya, una hoja, 2, por mejor dicho, porque tengo la letra muy grande y entonces escribo en 2 hojas. Ya, ¿listo? No es más. ¿Listo? Bueno, volvamos acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de la tarea? Profe, tiene que ser escrita. Escrita, ¿a qué se refiere? Porque pues cómo más me la va a entregar. No, si se No, refiere a mano, sí, sí. no tengo ningún problema. Si la hacen en Word y la suben a la plataforma o la mandan al correo, está bien. Si la hacen en el cuaderno y le toman foto y me la mandan, también. Como les quede más fácil. Como les Profe, quede ¿y el más fácil. plazo? ¿Listo? Eso estaba por decirles. Antes del plazo, ¿alguna pregunta de lo que hay que hacer en la tarea? No. No, señor. ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Para cuándo? 17 de mayo. Profe, otro poquito 17 de mayo, es correcto, decir, profe. de este domingo en 8. Tienen 2 semanas. Ah, listo, 17 profe. de mayo, tienen 2 semanas. ¿Listo? Les repito, esto es un trabajo que yo normalmente en clase presencial habría dejado de una semana para la otra, incluso dentro de la misma semana o incluso un taller para entregar en clase. Y ustedes lo saben porque ustedes saben cómo es mi clase. Yo facilito les había podido pedir esto como taller para entregar en clase. Les estoy dando 2 semanas, ¿listo, chicos? Y cualquier pregunta que tengan, cualquier avance que tengan, si me quieren mostrar, vea, profe, voy así, así voy bien, me muestran por Facebook y yo con todo el gusto contesto preguntas y hago correcciones. ¿Listo, chicos? Entonces ya saben, 17 de mayo, ¿sí? Es decir, de este domingo en 8 días, tienen 2 semanas, ¿vale? La próxima semana nos veremos aquí por este medio, yo creo, otra vez, un ratico muy cortico como para ver cómo van. Pero más tarea no voy a dejar, o sea, este es lo único que van a tener que hacer de lengua castellana de aquí al 17. ¿Listo? Nos volvemos a encontrar como para ver si hay alguna duda, pero ya, ¿listo? Profe, ¿y No, cuándo? Depende, yo siempre les digo que toca esperar hasta el fin de semana porque ahí es cuando miramos los profes para no cruzarnos. Ah, pero Miramos listo, los profe. profes cuando va a estar para no cruzarnos. Entonces yo siempre, así como de esta clase les avisé el Oye, sábado, profe. lo más probable es que de la próxima semana les avise el otro sábado. Profe, Cuénteme. dejamos la- Profe, ¿será que voy a ponerse para copiarlo otra vez? Que si no copié. ¿De la tarea? Voy, voy. Profe, ¿y la clase va a quedar grabada? Ya está grabada, no sé si su merced de pronto no había entrado, pero pues hay un al botoncito comienzo, de después de grabar. saludarnos y hablar un rato, yo les pedí autorización para grabarla y pues ninguno dijo que no, entonces asumo que sí. Entonces yo les pedí autorización y quedó grabada. Yo la voy a volver a compartir de todos modos ahí en el grupo, obviamente. Profe, ¿y Ahí esta la dejo tarea? por si la quieren copiar. ¿Dime? Ahorita cuando sube como que... No, nada. ¿Que cuando pongo el espacio para subir esto en la plataforma? Sí. Probablemente ahorita mismo. Hagamos una cosa, a ver, hagámoslo entre todos acá de una vez. Cerremos esto que ya no lo necesito. Entramos a Schoology. Entramos, bueno, primero a Novenoa, que es el que está primero en orden alfabético, y listo. Entonces, aquí, bueno, si carga esto algún día, casi que no. Subir aquí, hora de teatro, y vean, aquí mismo les voy a poner la fecha.
Dijimos 17, ¿cierto? Sí, de este domingo en 8. Vean, 17 de mayo a las 11:59 de la noche. Esto queda el plazo. Igual es un decir. Yo sé que hay muchos que tienen pues dificultades para subir las cosas a la plataforma, que solo tienen acceso a computador unos días de la semana. Entonces, la fecha es, digamos, como para que la tengan todos presente, ¿listo? Pero ya quedó ahí de una vez, para que sepan a dónde subirlo, los que lo vayan a subir a la plataforma. Ya está en noveno A, lo voy a copiar a noveno B, para que queden las dos. Chan, 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 listo. Listo, ya quedó en los dos grupos para que puedan ahí mismo subir el trabajo, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? No, Voy a dejar de señor. compartir esto. No, Bueno, señor. entonces, ya saben, listo chicos, ahí queda la clase para que la vuelvan a mirar las veces que quieran. Yo estoy también en Facebook para que me pregunten lo que Profe, necesiten, la para que clase me también va a muestren sus estar avances. subida al grupo del Face. Sí, ahí es donde la voy a compartir, ¿listo? Y pues en el canal de YouTube también, pero pues ustedes la ven es principalmente por ahí. Ahí la voy a subir, ¿listo? Para que la vean. Entonces ya saben, ahí nos estamos comunicando cualquier cosa. Por último, entonces, se cuidan mucho, por favor. Todos los profes les decimos lo mismo. Yo ya se los he dicho antes, se los repetiré las veces que sea. Mucho cuidado, por favor, cuídense mucho con sus familias, procuren no ahorcarse unos a otros. Sigan los protocolos de seguridad, por favor. Ya vamos, hoy que estuvimos en reunión haciendo cuentas de lo que queda y todo, parece harto, parece que fuera mucho tiempo el que nos falta para volver, pero si uno lo mira objetivamente no es tanto, ya casi. ¿Listo? Ya casi con ayuda de Dios vamos a poder regresar al colegio, entonces espero poderlos ver a todos allá. ¿Listo? Entonces mucho cuidado, por favor. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí en la clase. Nos vemos la próxima vez, que pues como ya les digo, les estaré avisando el próximo fin de semana cuando nos Listo, volvamos a profe, listo, encontrar. listo. Chao.